Hola chicos, buenos días. Hoy vamos a ver el último tema de biología. Se llama ciclo celular. En este tipo de ciclo celular vamos a ver otros tipos de conceptos como recombinación genética, y algunas cualidades que tiene la célula para crear diploides, haploides, que es lo de sus cromosomas. El ciclo celular es la secuencia de sucesos mediante los cuales una célula eucariota crece y se divide a través de la mitosis, citocinesis y las etapas de las interfases. El ciclo celular tiene muchas etapas, ¿sí? No crean que sí, sí, se va a producir una célula, no. Tiene varias etapas, tiene varios intervalos, este, tiene aproximadamente tres, más o menos en el ciclo celular. Son diferentes etapas, son diferentes tipos de ciclos. Por ejemplo, está la mitosis, la citocinesis, y hay una etapa que se llama la interfase dentro de la misma mitosis, pero ahorita se los voy a explicar. La mitosis, los núcleos de cada una de las células que se forman reciben igual número de cromosomas y son idénticas a las que contenía el núcleo de la célula original. ¿Qué quiere decir? Que hay una célula madre. Esa célula madre va a poder dividir su núcleo y dividirse a sí misma en dos. Se les va a llamar células hijas. Esas células hijas es una y luego forman dos hijas, y luego esas células hijas pueden formar otras dos células hijas cada una, y así se pueden ir multiplicando. Es como los glóbulos rojos y los glóbulos blancos se van reproduciendo tan rápido en su cuerpo gracias a este tipo de ciclo celular. Por ejemplo, vamos a ver la imagen. En la imagen vemos que son cuatro etapas, más o menos cinco. Está la interfase, está la profase, está la metafase, está la anafase. Si se fijan en la interfase, está todos los cromosomas, como quien dice, no están formados. Y luego en la profase ya se están formando los cromosomas. Obviamente esto pasa en la célula masculina y en la célula femenina aparte. Y luego en la metafase, ya están formándose, como quien dice, tiene la capacidad de dividirse en la metafase. En la anafase se están dividiendo, y en la telofase ya se dividen en dos células. Por ejemplo, aquí la célula madre sería que empieza desde la interfase, sigue todos estos procesos: profase, metafase, anafase y telofase, para el último terminar en telofase y que ya haya más células idénticas a la que se va a reproducir. Está la citocinesis. El citoplasma y los organelos de la célula madre se dividen aproximadamente a la mitad para formar las dos células hijas. La otra tenía las cinco fases, ¿sí? La mitosis. La citocinesis solamente tiene dos fases. Está la célula madre, se divide en dos, es la célula madre, se divide en células hijas y ya, ¿sí? Se terminó, como quien dice, este proceso. Y su cualidad o su característica especial es formar dos células hijas. Está la interfase, es la etapa entre una división y la siguiente. La célula sintetiza moléculas y crece. En ellas se han identificado las siguientes etapas. La interfase tiene, ya ven que es una etapa de la mitosis, pero esta interfase tiene otras tres fasecitas que se hace antes de pasar a la metafase, ¿sí? Yo, cada una de las fases tiene sus fasecitas bebés, hagan de cuenta. Tiene tres etapas. La primera es el GI o crecimiento celular. En esta etapa hay mucha actividad bioquímica, se sintetizan diversas moléculas y estructuras citoplasmáticas nuevas. La célula se nutre y crece. Hagan de cuenta que en esta etapa, como vemos en la interfase, ya se forman bien los cromosomas, pero en este caso, pues la célula es cuando se está nutriendo y creciendo para poder pasar a la otra fase. Y luego la segunda fase es duplicación del ADN. Es el periodo de síntesis del ADN en el que se replica el ADN y cada cromosoma se duplica. Las células que lo contienen también duplican sus centriolos. Los centriolos son como el núcleo de los cromosomas. Y hagan de cuenta que en este periodo, en esta etapa de la interfase, los cromosomas se van duplicando. Acuérdense que cada uno de ustedes tiene 23 pares, pero antes de tener 23 pares tenían 46 cromosomas, que después se hicieron en pares, ¿verdad? Ya cuando se unieron los gametos. Y luego está la última etapa, que es la G2.
preparación para la división celular. Es el segundo periodo de crecimiento. Hay un, hay un incremento de la síntesis de la proteína y en la producción de nuevas estructuras. Hagan de cuenta que en esta etapa de la interfase se empiezan a... Acuérdense que la proteína, lo vimos desde que empezamos a ver la célula, la proteína es un elemento esencial del crecimiento de las células y de alguna de las partes. Acuérdense que la célula entra y sale mediante la membrana celular. Y hagan de cuenta que en este proceso se empiezan a formar nuevas estructuras de los cromosomas. A lo mejor ya se nutrió más el centriolo o una de las X ya está nutrida y luego va a pasar el nutriente a la otra X y así. Existe algo que se llama meiosis, división celular relacionada con la reproducción sexual. Aquí es donde les dije que esas etapas están relacionadas con ese tipo de reproducción. La meiosis o división celular por reducción se presenta en células reproductivas sexuales. Acuérdense que las células sexuales es los óvulos y los espermatozoides. En ellas se realiza una división de cromosomas, 2 divisiones sucesivas del núcleo de la célula. ¿Qué quiere decir? Que hagan de cuenta que el espermatozoide tiene en él el código genético que le va a transmitir su papá y en el óvulo tiene el código genético que le va a transmitir la mamá. Al momento de unirse los dos gametos, el gameto femenino trae 23, el gameto masculino trae 23 cromosomas, se unen, tienen que pasar por todos los procesos de división celular y luego se unen al último para formar sus 23 pares de cromosomas. Esto es una función especial de los gametos. Y como les dije ahorita, cada gameto tiene 23 cromosomas. En esto está la gametogénesis. Hagan de cuenta que la gametogénesis es el proceso mediante el cual las células germinales experimentan cambios cromosómicos y morfológicos en preparación para la fecundación. La fecundación ya sabemos que es cuando se une el óvulo y el espermatozoide. Durante este proceso, a través de la meiosis, se reduce la cantidad de cromosomas del número diploide 46 o 2N al número haploide 23 o 1N. O sea, al momento de pasar por todo este proceso, las células germinales, que es el esperma y el óvulo, hagan de cuenta que primero son 46 o 2N y luego pasan a ser... Bueno, son diploides y luego pasan a ser haploides. Ya cuando están juntos, ya ambas forman los 23 cromosomas en uno. Por eso se llama 23 o 1N. La maduración del gameto masculino ocurre a través del mecanismo denominado espermatogénesis. Es un proceso que viven todos los hombres, ¿sí? Y se inicia durante la pubertad con la maduración de los espermatogonias o espermatogonias. Cada una de ellas originan 4 células hijas para así formar millones de espermatozoides y los espermatozoides pasan por todo el proceso celular para formar muchos espermas, ¿sí? Pasan por el proceso de la mitosis y así pueden producir millones de espermatozoides. En cambio, la ovogénesis, que es la maduración del gameto femenino, se inicia desde el principio fetal y después de permanecer latente durante la infancia, al llegar la pubertad se reinicia para formar una célula madura en cada ciclo sexual. Esto ocurre por lo regular después de la menstruación. Hay una etapa en el ciclo de la menstruación que se llama ovogénesis, o donde la mujer puede ser más fértiles, que tienen el óvulo más fértil, y al momento de la relación sexual, al juntarse con los espermatozoides, pues ocurre el proceso de fecundación. Es un ciclo sexual, es el ciclo de la menstruación también. Entonces, las dos ocurren durante la pubertad. En el hombre empieza con la producción del esperma y en la mujer empieza después de la primera menstruación. En eucariotas, la recombinación comúnmente se produce durante la meiosis de la reproducción sexual, como entrecruzamiento cromosómico. Esta es la recombinación genética. ¿Qué es la recombinación genética? La recombinación genética, dan de cuenta que es al momento de que ya están los 23, al momento de que están los cromosomas, los 23 de la madre y los 23 del padre, esa recombinación
genética quiere decir que se empiezan a juntar los 23 cromosomas de cada quien y hacen un entrecruzamiento cromosómico entre los cromosomas apareados. Este proceso conduce a que la progenie tenga combinaciones de genes diferentes a las de sus padres y pueda producir alelos quiméricos, que quiere decir, acuérdense que ya hemos hablado de tercera generación o porque tienen parecido a otros integrantes de su familia. Ocurre por esta que se llama recombinación genética o entrecruzamiento cromosómico. Se empiezan a entrecruzar los cromosomas de su mamá y de su papá, y como ellos traen genes también de sus padres, pues ocurre esto que se llama recombinación genética. Está la diferenciación celular. Las células madres o troncales. Una célula madre o troncal es aquella que es capaz de dividirse. Ya lo vimos en el proceso de la mitosis, que la célula madre es la única que puede dividirse. Después la célula hija, y se puede dividir indefinidamente y diferenciarse en distintos tipos de células especializadas. Hagan de cuenta que la célula madre es única, ¿sí? Nunca la vamos a poder confundir con otro tipo de célula. Pueden clasificarse según su potencial de diferenciación. El 1 es las células totipotenciales, son capaces de producir tejido embrionario y extraembrionario. ¿Qué quiere decir? Cuando ocurre la fecundación y se está formando el embrión, empiezan a producir todo el tejido. Todo el tejido, hablemos de el tejido de la piel, el tejido de los órganos, el tejido de los brazos, de la cabeza, del cerebro, de todo. Y extraembrionario, pues es todo lo que se puede producir, o estar dentro de la placenta. Esta es una de las características o de las funciones que hace la célula madre o troncal. Son células especializadas, no se pueden confundir con otra tampoco. Está algo que se llama clonación terapéutica. Hagan de cuenta que la clonación terapéutica está muy relacionado con las células madres. Este tipo de células se usa para reparar tejidos dañados. Es una técnica que permite obtener células madres embrionarias. Hagan de cuenta que cuando las mujeres están embarazadas, extraen de ellas las células madres y son capaces de convertirse en cualquier tipo celular. ¿Qué quiere decir? Que las células madres se pueden convertir en cualquier tipo de célula que ustedes quieran. Son muy importantes y la usan mucho en esto de la genética y de la nueva medicina, que es medicina de remediación, creo que se llama. La clonación terapéutica consiste en extraer un embrión clonado para el único propósito de producir células madres embrionarias con el mismo ADN que la célula donante. Todo esto lo hacen mediante in vitro. Cuando la mujer está embarazada, no necesariamente, a lo mejor con niños madres que pierden a sus bebés, de ahí pueden coger ahí sus ¿cómo se llama? Sus células madres. La imagen que ven es una técnica in vitro. Hagan de cuenta que meten este tipo como de aguja de vidrio, la meten a una de las células y extraen ¿cómo se llama? Su código, o extraen sus partes más importantes de la célula, o también pues igual dentro de la célula extraen el núcleo. Les voy a poner un video para que quede claro cómo es el proceso celular. Y quede claro cómo es este proceso. Nada más que se ponga en pantalla completa y hoy ya lo vemos. El ciclo celular es una especie de reloj biológico que inicia cuando una nueva célula se acaba de formar y termina hasta que se divide, dando lugar a dos células hijas, y consta de dos etapas. La interfase es la etapa en la cual la célula no se reproduce y se prepara para hacerlo. La mitosis es la etapa en la que se lleva a cabo el proceso de división celular. Por su parte, el ciclo celular se divide en 4 fases, de las cuales te voy a hablar a continuación. La interfase se divide en G1, S y G2, y la fase M corresponde a la de la mitosis, que es la fase final del ciclo celular. La primera fase es la G1,
Aquí la célula está recién formada. Esto quiere decir que proviene de una división celular. La célula se dedica a crecer y de todas las fases esta es la más larga. Si ponemos un ejemplo que el ciclo celular dura 24 horas, la fase G1 duraría aproximadamente 11 horas. Durante este tiempo hay un periodo que se llama G0. Aquí la célula puede salir del ciclo y no se reproduce, pero si el organismo lo requiere, puede volver a entrar al ciclo celular en la segunda fase, que es la fase S, donde la célula duplica su material genético, el ADN, para heredarlo a sus descendientes. Esta fase dura aproximadamente 8 horas. En la fase G2, la célula se prepara para dividirse, formando a los cromosomas y sintetizando las proteínas necesarias, teniendo una duración de 4 horas. En la fase M o mitosis es donde se lleva a cabo la división celular y dura aproximadamente 1 hora. Y para que esto se lleve a cabo, debe de ocurrir una serie de acontecimientos, los cuales te explicaré en el siguiente video, el cual aparecerá en la pantalla final del video, o en la caja de información te dejaré el link que te llevará a verlo. Cabe señalar que el ejemplo que tomé de la duración de 24 horas del ciclo celular no siempre es el mismo para todas las células. El ciclo de las células de la piel y de las uñas tienen distinta duración y también varía de un ser vivo a otro. Como puede durar más de 24 horas, también se puede llevar a cabo en cuestión de minutos. Interesante, ¿no? Acierta ciencia. Muchas gracias por ver el video, espero te haya sido de ayuda. Si te ha gustado, no olvides darle like, dejar tu comentario. Voy a ver si les voy a poner el otro video para que quede claro, como son videos muy cortos, las etapas de la mitosis: telofase, interfase, metafase, para que vean cómo es la replicación celular. Parece que empieza con una célula madre. Vamos a ver. La mitosis es una forma de reproducción celular en donde una célula madre da origen a dos células hijas, y estas células hijas son iguales a la célula madre, teniendo el mismo número de cromosomas y la misma información genética. Por lo tanto, no hay variabilidad genética. Antes de que ocurra la mitosis, la célula pasa por una etapa llamada interfase, que ya expliqué en el video anterior, que fue el ciclo celular. Si no lo has visto, en la caja de información te dejaré un enlace para que puedas verlo, o en la pantalla final aparecerá dicho video. La mitosis se divide en distintas fases: profase, metafase, anafase y telofase. Para que sea más fácil aprenderte el orden de las fases, te daré un consejo. Simplemente recuerda esta frase: promete, ana, tejer. Pro es de profase, mete de metafase, ana corresponde a la anafase y tejer se refiere a la telofase. En la profase, el ADN se organiza dando lugar a los cromosomas. Los centriolos se van a los extremos de la célula y empiezan a sacar unas fibras llamadas microtúbulos. Al finalizar la profase, la membrana nuclear se desintegra, dejando los cromosomas libres en el citoplasma. En la metafase, los cromosomas se pegan a los microtúbulos y quedan posicionados en la mitad de la célula. El centro de los cromosomas se llaman centrómero, y en el centrómero hay unos pequeños hoyos que se llaman cinetocoro, y es aquí precisamente en donde los cromosomas se pegan a los microtúbulos. En la anafase, cada cromosoma se divide en dos cromátidas y empiezan a acercarse poco a poco a los centriolos. En la telofase, las cromátidas alcanzan a los centriolos y aparece en la membrana nuclear, formándose dos núcleos. Después el citoplasma se estira y se parte para formar dos células. A esto se le llama citocinesis. Interesante, ¿no? Acierta ciencia. Muchas gracias por ver el video. Entonces, chicos, espero que haya quedado muy claro esta función de la célula o este ciclo celular. Acuérdense que empieza por una célula madre, se forman unas células hijas. No hay variabilidad porque todas son iguales. Este proceso ocurre de diferente manera en los seres vivos. O sea, no ocurre lo mismo en las plantas que en los animales, que nosotros los seres humanos. Este proceso es muy importante para la reproducción, es muy importante para bueno, más bien es un proceso muy importante que se lleva a cabo dentro de los cromosomas, dentro de la reproducción sexual, para crear nuevos individuos. Y espero que haya quedado muy claro.
como les dije, es el último tema de biología. Gracias.